Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, Edwin? Muy bien. Fundamentos para la familia cristiana. Estamos hablando del deber de los hijos. Darle a los padres. Lo que pasa es que pues tiene muchísima relación, ¿no? A veces cuando hablamos del deber de los hijos pareciera que estuviéramos dándole una amonestación a los papás, porque al fin y al cabo pues los papás son los responsables, ¿cierto? ¿Y quiénes le van a enseñar a los hijos a ser hijos que glorifiquen a Dios? Pues los papás, ¿sí o no? La semana pasada estábamos hablando sobre cómo Dios ve la desobediencia a los padres, y lo que la Biblia dice es que la ve con abominación. Para Dios es abominable la desobediencia, tanto que a los hijos se les asesinaba cuando eran rebeldes. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, se les ejecutaba la pena capital. Hijo contumaz y rebelde que después de ser disciplinado no obedecía, lo mataban a piedra. Hoy los padres lo llevan al psicólogo. Hay que llevarlo al psicólogo. A mi hijo le gusta jugar con muñecas. Hay que llevarlo al psicólogo. No, a mi hijo le gusta jugar con muñecas. Hay que explicarle que él es un hombre. Hay que reforzar su género biológico. Tú eres un hombre. Y si sigue, pues hay que corregirlo. ¿Y por qué el niño hace eso? Por el pecado. Así de sencillo, el pecado. No es porque él se siente identificado con otro género, ¿no? Porque la ciencia ha demostrado que los niños definen su género hasta los 6, 7 años de edad, es que ellos empiezan a asumirse como hombres o mujeres. Entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿Los dejamos que hagan lo que quieran? No, hay que encaminarlos y reforzar lo que Dios ya les dio. ¿Sí? En los hogares no debe ser tolerada la desobediencia. No estoy hablando de maltratarlos, ni de encenderlos a patadas, ni a puños, no. Pero hay que castigarlos, hay que corregirlos. Hay que enseñarles que deben obedecer. De manera que cuando lleguen a algunos, ya estén más grandecitos, ya caminan solos. Hermano, ¿y usted por qué dice eso? Y usted no tiene hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo la Biblia. Y según nuestra Confesión de Fe del Hombre de 1689, en su capítulo 1, párrafo 1, las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, yo no tengo experiencia, pero tengo la autoridad de la Escritura. Entonces, y a eso vinimos en esta noche. ¿Cómo vio de Dios el comportamiento? Mal. Niños desobedientes, castigo. Dijo que esa clase era para los hijos, ¿no? No entiendo por qué los padres no traen a sus hijos. Solamente veo 2 niños. Esta clase es para los hijos, 3. Pero bueno, otros que ni vienen. Pero bueno, tal vez es que ya saben de más, ¿sí? Pero acá aquí en su religión, ¿cierto? Entonces sigamos. El tema que vamos a tratar hoy es la razón del mandamiento. Es decir, ¿por qué Dios nos manda a obedecer a nuestros padres? ¿Será que es que Él vive con ganas de dañarnos la felicidad? Señor, es que yo vivo muy feliz aquí en la tierra y ahora tú me dices que tengo que obedecer a mi papá es refonfuñón, es regañón, mi mamá es una mujer frustrada porque el hombre con el que se casó no era lo que ella pensaba. Se casó engañada porque ella pensaba que era un príncipe azul y resulta que no era un príncipe azul. Le ha dado 100 besos y no se ha convertido, ¿sí? Porque no se ha convertido en príncipe azul. Entonces, mi hogar no es un hogar muy funcional y yo quiero vivir la vida feliz. Y ahora tú me dices que tengo que obedecer a mis papás. ¿Por qué? Bueno, vamos a nuestro texto base, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Por favor, busquen en sus Biblias Efesios capítulo 6.
Vamos a leer por enésima vez el texto, porque así mucho más fácil que nos lo aprendamos y que lo retengamos, que meditemos en él. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual Dios nos ordena a obedecer a nuestros papás? Porque es justo. Es lo justo. Es lo justo. Y esto no solamente está establecido en la sociedad, bueno, aunque la sociedad hoy se eleva contra lo que Dios ha establecido, pero en otro tiempo no era así. Esto se ve en el orden de la creación. Desde que Dios creó el universo, vemos que Dios puso la creación ¿bajo qué? Bajo una autoridad. ¿Quién era la autoridad? Nuestro padre Adán. Él le dijo a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hay un principio de autoridad. Dios no puso al hombre en la tierra para que rumbeara y la pasara bueno, lo puso a gobernar la tierra, porque Dios es el rey, el Señor sobre todas las cosas, y el hombre, como creación a la imagen y semejanza de Dios, es un representante de Dios en la tierra. Entonces Dios gobierna, y como parte de su carácter, el hombre también debe gobernar su hogar y gobernar la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay alguien que gobierna, hay otros que son ¿qué? Gobernados. Entonces hay una persona que gobierna, ¿sí? Que va adelante, que administra, que organiza en beneficio de la familia o de una nación, y los demás ¿qué? Le deben a esa persona sujeción, obediencia, porque la persona no está gobernando para mal, aunque nuestros gobiernos no sean perfectos, ¿sí? Pero por ejemplo, no se puede amparar en el hecho de que tenemos un gobierno X para violar la ley, ¿sí o no? Bueno, ¿y tú por qué estás robando? No, porque este gobierno acabó con el país. No. Tú le debes obediencia. Porque aunque no lo creas, el gobierno vela por tu bienestar, en mayor o en menor proporción. Y lo dice Pablo. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Sométanse a toda autoridad. Entonces hay un principio, ¿sí? Es más, en la naturaleza también ocurre así. A mí me gusta mucho ver programas de animales, videos de animales. Miren, yo nunca he visto un cachorro enseñándole al papá. No lo he visto. Y si alguien lo puede ver, me lo muestra, porque no lo he visto. Yo no he visto al cachorro león enseñándole a su papá a cazar. Yo no he visto enseñándole a la mamá. No lo he visto. No he visto un perro enseñándole al papá cómo alzar la patica para hacer pipí. No lo he visto. No he visto a un polluelo de águila cazando para darle de comer a su mamá. Yo no he visto eso. No he visto a la gallina persiguiendo a los pollitos. ¿Sí? El pollito adelante diciéndole a la gallina por dónde debe andar. Ni he visto al pato guiando a mamá pata. No lo he visto. ¿Qué es lo que vemos en la naturaleza del Señor? Que los padres, aún en el reino animal, son los que procrean, ¿sí? Conciben, cuidan, alimentan, protegen, instruyen a sus cachorritos, a sus crías. Eso es lo que vemos en la naturaleza. Entonces, si alguien ve algo diferente, por favor, le pido que me lo muestre. Pero sería lógico, sería completamente lógico. Ay, hermano, pero usted no tiene en cuenta algunas especies como ciertas razas de serpientes que
dejan el huevo y la serpiente rompe el cascarón y sale a cazar. Estamos hablando de excepciones. Además son animales de sangre fría, que por lo general no son muy cariñosos, ¿no? Los animales de sangre fría viven para matar y comer. Pero eso es lo que encontramos en el reino animal. Los papás cuidan a sus hijos, los gobiernan hasta que estos ya están en capacidad de defenderse solos. Entonces cuando el polluelo del águila llega a cierta edad, el águila dice, bueno papito, a volar. Así como algunos padres le dicen a sus hijos hoy, ¿no? Bueno, mijo, a volar de aquí. ¿Y qué hace el águila? Lleva a su polluelo a un lugar alto y lo suelta. No es como algunos padres hoy, no, mi niño, hay que pesar, mi niño, con 40 años y todavía le llevan el mercado a la casa, la mamá le lava la ropa, les hace el aseo. No, el águila dice, bueno, ya es hora de que te defiendas solo, y lo suelta. Y si no aprendió a volar, ahí se acabó la historia. Esa es la creación de Dios. Y en el hogar no es diferente. Por eso Dios pone una autoridad que es el hombre, que gobierna su hogar, una mujer que le es ayuda idónea y unos hijos que deben sujetarse ¿en qué? En retribución, primero porque si no se sujeta van a morir. Es decir, los niños de ya de 5 o 6 años son muy buenos para ser rebeldes, pero yo digo, ¿por qué no se rebelan al año, a los 2 años? Rebélense, sean groseros, péguenle al papá y a la mamá, digan, yo quiero hacer lo que me venga en gana. No, ¿por qué? Porque se mueren. Se mueren. Si alguno de nosotros tuviera un niño a los 2 años decidiera, no, yo no voy a hacer cargo, lo voy a dejar por ahí botado, se muere. Pero cuando ya tiene aquí en cierto uso de razón por causa del pecado, empieza la rebeldía a manifestarse de una forma más acentuada. Entonces, ¿por qué es justo? Porque es lo que Dios hizo desde el comienzo. Es lo justo. Si papá me cuida, si papá me protege, si papá o mamá, porque mi mamá es una madre soltera, me dan lo necesario, me instruyen, lo justo es que yo le obedezca. Es lo justo. Si yo tengo una persona que me está cuidando, que está velando por mí, porque padres dicen, no, pero es que no vivo con mis papás, vivo con mis tíos, vivo con mi abuela. Pero si esa persona es la que vela por mi bienestar, lo justo es que yo me someta, que le obedezca, porque estoy bajo su tutela. Y entonces hoy estaban presentando un programa en la televisión donde estaban hablando algo parecido y pues ustedes saben cómo está la televisión de podrida y el mundo, y las personas decían, ay, pero es que hoy en día los niños nos enseñan tantas cosas. Nosotros tenemos que aprender de los niños. ¿Y qué vamos a aprender de los niños? Mi incompetencia como papá era lo que voy a aprender, porque cuando un niño me enseña a mí es porque yo soy un incompetente. Gracias a Dios se entrevistaron a una pareja de actores muy famosos que profesan ser creyentes y este hombre decía, un hogar que no ha planeado tener hijos no debería tenerlos. Fabián Ruiz, no sé si lo reconozcan, el de Sin Senos No Hay Paraíso. Un hogar donde no se ha planeado tener hijos no debería tenerlos. Un hogar donde papá y mamá no se han preparado emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente para tener hijos, no deberían tenerlos. Un hogar donde la relación de papá y mamá no es buena, no deberían tener hijos. ¿Por qué? Porque un hijo es una responsabilidad, vamos a rendirle cuentas a Dios, y lo que se ve por experiencia es que la vida de esos niños termina siendo un desastre. Es decir, lo que él quería dar a entender era, debemos prepararnos para ser papás. Espiritualmente, decía él. Y cuando empezaron a hablar mucho de Dios, los cortaron. Ah, sí. Chao.
Las crías son débiles e ignorantes. Nuestros hijos son débiles e ignorantes. Ah, ¿usted le está diciendo ignorante a mi hijo? Sí, porque si no fuera ignorante saldría a trabajar, se mantendría solo y resolvería problemas matemáticos. No habría que enseñarles las tablas de multiplicar ni enseñarles sobre Dios. Son ignorantes. Si nosotros somos ignorantes, ¿cuánto más los niños? Son súper ignorantes. Por eso necesitan un papá y una mamá. Entonces ellos tienen que someterse a la ayuda y la instrucción de su progenitor. Y entonces eso implica que el progenitor debe estar preparado para ayudarlo y para instruirlo. ¿Sí o no? Otra vez, responsabilidad de los papás. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Entonces los creyentes no estamos divorciados del orden natural, no somos en ese sentido, una raza superior. ¿Sí? No, bueno, es que los animales funcionan así, pero es que nosotros somos más evolucionados. La sociedad ha llegado a un punto donde los papás no pueden enseñarle nada a sus hijos. ¿Qué es lo que pretende Satanás a través de los diferentes estados y sistemas de gobierno? Quitarle los niños a los papás. Entonces ya los papás no pueden decir qué es lo mejor para sus hijos. Y hay niños que incluso amenazan a los papás con demandarlos. Eso es lo que Dios estableció. Lo lamentable, ¿qué es lo lamentable? Está bien que uno tenga que decir eso a un inconverso, ¿no? Pero a los creyentes, que uno tenga que decirle eso a los creyentes, que el orden natural es que yo hable y el niño obedezca, no que el niño hable y yo obedezca. El orden natural es que yo hablo, tú obedeces. Yo mando, tú acatas mis órdenes. Pero en la iglesia cristiana, por el buenismo que se respira en el aire, los niños hablan y los papás obedecen. Porque es así. Papá, yo quiero un teléfono X. Sí, papito, tome. No, espérate. No te sabes ni siquiera asear cuando vas al baño y ahora quieres un teléfono. No te sabes cepillar los dientes bien y quieres un teléfono. ¿Para qué lo quieres? ¿Lo necesitas? No. Nosotros crecimos sin teléfono. ¿Qué nos pasó? Nada. Yo sobreviví. Sobreviví sin teléfono. Los niños ya no quieren bicicletas, trompos, cocas. Ahora quieren teléfono. 3, 4 años, teléfono. Para ver lo que ellos quieran. El niño manda, papá obedece. No es el orden natural. ¿Cómo puede ser posible que la gente se desvíe de algo que es tan totalmente obvio y se aplica al curso de la naturaleza? O sea, ¿cómo es posible? O sea, la iglesia y la sociedad están en un nivel de desprecio por la palabra de Dios y de un nivel de ignorancia que lo que es obvio no lo vemos. O sea, lo obvio es que un niño no es capaz con él mismo. Al niño hay que llevarlo al baño, al niño hay que vestirlo, al niño hay que bañarlo. Pero los niños hoy mandan en los hogares. ¿A dónde quieres ir dónde quieres ir de vacaciones? ¿A dónde quieres que te lleve a pasear? ¿Qué quieres comer? Yo no quiero comerme las verduras. Ah, no te las comas, papito. ¿Qué quieres? Ah, quiero comer perro caliente. Vamos y te compro un perro caliente. No, te las comes. Porque el que manda soy yo y tú obedeces. Porque ya vimos lo que Dios hacía con los niños desobedientes en la antigüedad. Y el carácter de Dios no ha cambiado. El hecho de que no caiga un rayo del cielo y asesine a un niño no quiere decir que el carácter de Dios haya cambiado. No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No. Sigue siendo el mismo carácter de Dios. Que no nos asesine es pura gracia y misericordia, pero Dios odia la desobediencia. Eso es obvio. Hay personas
en el mundo, a nuestro alrededor, que no son cristianas y creen firmemente en la disciplina y el orden. Mi esposa creció en un hogar inconverso con una tía y ella era general, casi un régimen militar, ¿cierto? Ojalá no, bueno, no sé si decir que ojalá no escuche ella la predicación o que la escuche en la clase. Creía firmemente en la disciplina y el orden. Te paras a tal hora, te acuestas a tal hora, tantas horas de televisión, a tal hora el desayuno, a tal hora el almuerzo, se come esto y esto y esto. Salimos a donde yo diga, y de hecho, hoy es así. Uno va a la casa de ella y se sale a donde ella dice. Y ya tenemos 40 y tantos, y se va a donde ella dice. Ella es la que marca, ella es la que, el GPS, a donde ella dice que vamos, para allá vamos. Y si las personas inconversas tienen esa conciencia de que la familia necesita orden, ¿por qué las familias cristianas no? ¿Qué es lo que pasa con nuestros hogares? ¿Qué sucede? Buenismo se llama eso, buenismo. El buenismo es que nos creemos más buenos que Dios. Dios establece en su palabra mandamientos, parámetros, un paradigma de lo que es la crianza de los hijos, y nosotros decimos, bueno, sí, Dios, pero yo creo que tengo una mejor versión. Efesios 6, 2.0. Mi versión personalizada. No es así. Que un hijo se rebele contra sus padres y se niegue a escucharles y obedecerles es ridículo y necio. Eso es antinatural. Vuelvo y les digo, muéstrenme un pato que le esté enseñando a su mamá, o un cachorro león que le enseñe a su mamá leona a cazar. No existe. Pero yo he visto niños que el papá les está ayudando a hacer la tarea y le dicen, no, así no es. Y se ponen bravos. Antes, le daban a uno. Ahora no, ahora los papás se ponen a llorar porque el niño se enojó. Hermano, lo que pasa es que usted es un resentido social. Usted es una persona que, como tuvo una crianza dura, está resentido y no la viene a montar. No, vamos a ver que esto tiene una razón de ser bíblica, porque en última instancia yo no tengo hijos. Por la gracia de Dios no los tengo. Y si los tuviera también sería por la gracia de Dios. No tengo hijos, yo no tengo nada que perder. Pero ustedes que los tienen, deben aprender lo que Dios ordena en su palabra. Yo no tengo ese problema. Yo tengo que ocuparme de mi esposa. Pero ustedes deben ocuparse de sus hijos. Entonces sería bueno aprender de la palabra de Dios. Lo que es justo es lo que le agrada a Dios, porque Dios es justo. Él es justo. Es decir, lo justo, que es justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Y yo decía en una ocasión anterior, vivimos en un mundo de justicia social, pero eso se llama injusticia social. Porque hay personas que quieren vivir a costillas del dinero que otro ganó. Eso no es justicia social, es injusticia social. Si fulano de tal se ganó 1 millón, que disfrute de su 1 millón. Yo me gané 200, pero me toca vivir con los 200 que me gané porque es lo justo. Yo no puedo pretender que a él se le quite porque ganó más para que me den a mí. Eso es injusto, eso se llama robo. Y eso lamentablemente ha contagiado la misma iglesia también, porque de las iglesias que ahora se han convertido en una suerte de ONGs, se utilizan mandamientos como los que el que tiene, dele al pobre, ¿cierto? Porque en lugar de decirle, ve con el Señor, dale. Pero eso está sujeto a la voluntad de la persona. Si el rico no quiere darle al pobre, ¿qué le vamos a hacer? Hay que obligarlo. Entonces el creyente rico tiene que darle al creyente pobre.
o tiene que dar más ofrenda que el pobre para que al pobre no le falte, no. Cada quien tiene que vivir con lo que Dios le da. Eso es lo justo. Lo justo es que a cada quien se le dé lo que le corresponde. Lo justo es que a papá y mamá, por causa de sacrificarse creando un hijo, se le honre y se le obedezca, porque ellos han dado. Entonces los niños deberían estar agradecidos con los papás. Los hijos deberíamos estar agradecidos con nuestros papás. Y a veces hay papás y mamás que son tan excelentes que los hijos deberían pisar el suelo por donde ellos caminan, literalmente. O sea, hay papás que son tan excelentes que uno dice, qué hijo tan malagradecido, contumaz y rebelde. Muchas veces mamá por allá trabajando, mamá soltera, matándose para darle de comer a los hijos, y cuando llega a casa lo que ve es problemas, rebeldía, chinos desobedientes. Y más adelante vamos a ver cuál es el final para esas personas, rebeldes y contumaces. No en el antiguo pacto, sino en la vida común y corriente. Entonces, es lo justo. Y este mandamiento no fue que Dios se lo sacó de la manga, no, esto está enraizado en la misma autoridad divina de Dios. Es una expresión de la autoridad absoluta de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene autoridad absoluta? Que lo que Dios manda hay que obedecerlo. Amén. ¿Por qué no lo obedecemos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y Dios, lo que Dios dice hay que hacerlo, ¿por qué no lo hago? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Lo justo es que Dios es el que lo manda y yo debo obedecerlo porque es lo que a Él le agrada. Porque es el principio de autoridad. Y hablábamos del reino animal. Ahora, ¿cómo funciona la sociedad? ¿Será que la sociedad es una anarquía? Donde si yo quiero robar, robo, si yo quiero violar, violo, si yo quiero matar, mato. ¿Será que es así? No. En la sociedad hay un orden. En menor o en mayor proporción hay un orden. Es decir, de este mandamiento depende el orden, no solo de la familia, sino de la sociedad entera. Por eso antes nos decían a nosotros que la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora no, ya la familia no vale nada. Pero cuando uno estaba en la escuela le decían, la célula fundamental de la sociedad se llama la familia. ¿Y por qué se enseñaba eso antes? Porque antes había una enseñanza, si bien no era apegada 100% a la Biblia, pero era una enseñanza centrada en los valores religiosos y cristianos. Se creía en Dios. Se creía en Dios, o sea, se creía en el Dios, en Jesucristo, en los mandamientos, en los valores cristianos. Durante siglos, hasta que apareció un señor llamado Charles Darwin. No estoy diciendo que durante la historia no haya habido gente incrédula, no, estoy hablando de los valores. ¿Cuándo empezaron los valores a desaparecer de una forma más evidente en nuestra sociedad moderna? Apareció un señor llamado Charles Darwin y vio en una isla que habían unas aves llamadas pinzones rojos y que había un pinzón rojo con el pico en forma de espátula y había un pinzón rojo con el pico puntiagudo, y él sacó la conclusión de que el pinzón había evolucionado. Así, fácil, o sea, por encimita. El cuento es mucho más largo y más profundo, pero se lo estoy resumiendo, súper resumido. Pinzones rojos con diferente clase de pico. Evolucionaron. No, es el mismo pinzón rojo, hombre. El mismo ADN. Pero este hombre, pues, escribió en un libro que se llama El origen de las especies.
El origen de las especies. Y ese libro lo leyó Adolfo Hitler, ese libro lo leyeron los peores, las personas que influyeron en la sociedad de la peor manera. Y Adolfo Hitler de ahí fue que sacó que solamente los individuos más fuertes tenían que sobrevivir. Entonces los individuos más fuertes eran la raza aria. Había que exterminar a las razas inferiores. Solo los arios debían sobrevivir. La supervivencia del más fuerte. Eso lo sacó de Darwin. Implícitamente, si el ser humano evoluciona, eso quiere decir que no hay Dios, aunque Darwin no era ateo. Pero quiere decir que no hay Dios, porque si Dios no creó al hombre tal como somos, ¿sí? O sea, Dios no colocó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo de tierra y sopló en el aliento de vida, y somos lo que somos hace 6.000 años. No nos ha cambiado nada. Si el hombre ha evolucionado, entonces Dios no existe. Si el hombre es una casualidad en medio de millones de casualidades, un accidente en medio de millones de accidentes, Dios no existe. Y hoy en día esto en las escuelas no se puede refutar, aunque es una teoría. Teoría. ¿Por qué lo repite tanto? Porque una teoría no es una ley. Esto es una ley. Y como ustedes pueden observar, lo voy a hacer otra vez por si de pronto alguien duda. Esto es una ley. Y sigue siendo una ley, ¿sí o no? Si yo lo tiro 1.000.000 de veces, va a caer 1.000.000 de veces. Es decir, yo puedo demostrar que la Tierra ejerce una fuerza sobre los objetos, una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplicada por la masa del objeto me da una fuerza, a la que llamamos la fuerza de la gravedad. Y es una ley. Si nos tiramos de un edificio, ¡pum!, al piso. Es una ley. Y lo podemos demostrar 1.000.000 de veces en un laboratorio, es una ley. Teoría es una hipótesis, una suposición que no se ha podido demostrar. Entonces, cuando hablamos de teoría de la evolución, es porque no se ha podido comprobar que haya evolución de una especie a otra. No se ha podido demostrar. Y la gente cree en eso como si fuera una religión. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todo eso. El mundo está tan ciego que no ve lo evidente. Teoría de la evolución, y lo enseñan como si fuera una realidad. No es una realidad. Teoría del Big Bang. No se puede demostrar que el universo haya surgido de una gran explosión, porque no es un suceso visible y comprobable. Entonces no se puede demostrar. Por eso se llama teoría. Yo no puedo en un laboratorio demostrar que de la nada explotó algo, y como no lo puedo mostrar, por eso es una falacia. Pero que venimos de Dios sí lo puedo demostrar, porque hay evidencia. En la Biblia, no solamente evidencia religiosa, la ciencia corrobora lo que la Biblia enseña respecto a la creación, al hombre, a los astros, a los animales. La ciencia lo corrobora, pero el mundo está ciego. Y lo más triste es que hay cristianos que dicen, bueno, yo no soy evolucionista, no soy creacionista, pero yo creo que cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo, el universo en 7 días, esos 7 días, cada día representa millones de años, entonces hacen una fusión entre evolución y creacionismo. No, eso es una tontería, porque Génesis no es un libro simbólico, es un libro narrativo. Cuando dice días, habla de días de 24 horas. Dios hizo el mundo en 6 días de 24 horas. Que a mí no me quepa en la cabeza, no es culpa de Dios. Y si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho en un segundo. Es más, en un microsegundo lo hubiera querido hacer, lo hubiera podido hacer. No lo hizo porque no quiso, porque quiso enseñarnos el orden. Él lo hubiera podido haber hecho. En una millonésima de segundo lo hubiera podido hacer, pero quiso hacerlo en 6 días.
Hay más evidencia de que Dios creó al hombre. Ahora, hermanos, ¿a dónde quiere usted ir con eso de Darwin? ¿A mí qué me importa Darwin? Bueno, a mí tampoco me importa Darwin. Pero esto nos sirve para demostrar el estado de nuestra sociedad y de muchos creyentes que siguen comiendo entero. Mamá, el profesor me dijo en la escuela que venimos del mono. Ay, sí, mijito. Bueno. Sí, dije, tú tienes cara, pero tu papá era muy feo. Sí, tienes cara, pero si Dios no existe y venimos del mono o de cualquier otro lado, yo estoy eliminando la norma moral, la máxima regla moral, porque la moral la determina Dios. Por eso los ateos no creen en Dios. Pero mentira, ellos creen en Dios más que uno, porque la pasan peleando con Él. Si yo quito a Dios, estoy quitando la moral. Entonces, como yo quito a Dios, ya el adulterio no es adulterio, ya el robo no es robo, ya la blasfemia no es blasfemia, la rebeldía no es rebeldía, porque ¿quién? Y esa es la ley hoy, ¿no? Una ley implícita, no escrita. ¿Quién eres tú para juzgarme? Triste, en las iglesias se usa también. No juzgues y no seréis juzgados. Yo ya he explicado ese versículo muchas veces. ¿Quién eres tú para decirme a mí que tengo que obedecer a mis papás? Es más, mamá, ¿quién eres tú para decirme que tengo que hacerte caso? ¿Quién eres tú? Y algunos hijos, porque van a una pinche universidad, desprecian a la mamá porque la mamá a duras penas estudió educación básica primaria. Entonces la ven como una tonta. Entonces lo que mamá dice no sirve, mamá no sabe dónde está parada. No. Tenemos que recordar que esa mujer fue la que nos trajo al mundo. Y tenemos que recordar que ese hombre fue el que nos trajo al mundo. Por ignorantes que sean, merecen nuestro respeto y nuestra honra. Si Dios no existe o no fuimos creados por Dios, ¿quién tiene derecho a establecer la moral en la sociedad, en la familia? Dios no existe. Pues entonces este libro a mí no me importa. Dios no existe. Este libro lo escribieron hombres. Dios no existe. ¿De qué familia me estás hablando? Y ya vemos en la propaganda de cierta mayonesa. Tenemos que reanudar la conversación. ¿Qué es una familia? Entonces muestran un hombre sirviéndole la comida a su esposa con el bebé en brazos. Muestran a una mujer llevándole el desayuno a otra mujer que está esperándola en la cama. Y así. Y nosotros vemos eso. Ay, tan rica la mayonesa. No, nos están lavando el cerebro y le están lavando el cerebro a nuestros hijos y nosotros somos unos ingenuos que pensamos que la televisión es lo más lindo que existe, o que el internet, y no discernimos. No discernimos. Y entonces vemos la propaganda de cierto detergente donde el hombre está lavando la ropa y enseñándole a sus hijos a lavar la ropa y enseñándoles que el detergente X es ciencia pura. Ay, hermano, lo que pasa es que usted es un machista. No. Están invirtiendo el diseño de Dios para el hogar y no nos damos cuenta, nos lo están diciendo en nuestras propias narices. Ahora el hombre tiene que lavar la ropa porque mamá nunca está en casa. No seamos ingenuos, tenemos que discernir. Dios no existe. Yo puedo entender la familia como yo quiera, hombre con hombre, mujer con mujer, casarme con un ventilador si quiero. Puedo ser una familia poliamorosa, ¿sí? 5 personas en una misma cama. O el colmo de los colmos, un hombre de 45 o 50 años que se cree es mujer trans, pero es trans, oiga, mire la sarta de tonterías, es trans, pero es no binario. Y aparte de eso es una niña de 9 años y él se percibe así.
No, pero eso no es el orden de Dios. ¿Y quién eres tú para hablarme del orden de Dios si para mí Dios no existe? ¿Sí ven? El peligro en el que está nuestra familia si nosotros viendo Shazam, viendo Thor, Amor y Trueno. Mira, no vayas Thor, Amor y Trueno, ahí hay escenas gays y lésbicas. No, yo no me di cuenta. A mí me pareció chéverísima la película. Me falta discernimiento. Dice, deberíamos, antes de exponer a nuestros hijos a un programa o película, deberíamos primero verlo nosotros. Papá, quiero ver tal película. Ah, sí, voy y me la veo. No, hijo, veámonos esta otra. Eso es ser un papá responsable. Sí, uy, vamos y nos vemos la película. Cuando están allá mostrando esas aberraciones, entonces tápate los ojos, hijo, haz de cuenta que no viste nada. Eso ya se quedó en la cabeza. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras es verdad. Lo que uno ve se queda aquí. Es más, ¿quién ha dicho que debe existir la familia? Dios no existe. Entonces, ¿de dónde? La familia es una imposición del heteropatriarcado. Es una invención del hombre para someter a la mujer y a los débiles. Hay que abolir la familia, hay que destruirla. Hombre con hombre, mujer con mujer, y yo me quiero casar con mi perra, y yo me quiero casar con una rueda, y yo me quiero casar con un tren, y cada quien haga lo que quiera. La familia no existe. ¿Qué se busca con esto? Eliminar toda idea de autoridad. Claro, porque ¿cuál es la primera autoridad que conoce un niño? Los papás. Los papás. Y con base en los que los papás le enseñen a sus hijos, estos niños van a entender lo que es la autoridad de Dios. Van a entender lo que es autoridad de Dios. Pero si en casa no hay autoridad, si somos una familia poliamorosa o una familia de 2 hombres o etcétera, que Dios ni que nada. O peor, en los hogares cristianos donde los papás no cumplen con sus roles, donde no asumen su responsabilidad. ¿Qué van a aprender nuestros hijos? Donde mamá es la que manda y da las órdenes. No, pero ¿por qué tiene que ser el hombre el que manda? El hermano ahora es un machista. Porque así lo dice la Biblia. La Biblia lo ordena. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Por qué luchamos contra Dios? ¿Por qué las mujeres no quieren entender eso? ¿Es duro? Sí, porque venimos de una vida de pecado, de un patrón de conducta donde a mí me enseñaron que yo tenía que ser una mujer empoderada. Y me casé, ahora me toca someterme a este hombre que no tiene carácter. Sí, pero es el hombre, primero, el que tú elegiste. Segundo, es el hombre que Dios te dio. Tercero, Él manda que te sujetes. Sujétate, punto. Y yo soy el infortunado en ese sentido que tengo que decírselo a las mujeres para que me miren mal o se acuerden de mí mucho cuando lleguen a casa. Pero es lo que la Biblia ordena. Y lo mismo, hijo, sométete a tu papá. ¿Por qué? Porque es justo. Obedécelo. Y ninguno de los niños que están aquí presentes va a poder decir, yo no sabía. El día de mañana, si no se arrepienten cuando estén en el infierno, no, señor, es que yo no sabía que me había que obedecer a mi papá. A mí nadie me lo dijo. No, lo saben, lo saben. No es un juego. Dios existe y Él ha determinado cómo debemos comportarnos, de manera que quien se rebela contra la autoridad de los padres se está rebelando contra Dios. Romanos 13, versículo 1 y 2.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si a mí me para un policía en la calle y yo cometí una infracción, ¿qué hago? ¿Me le alzo porque soy creyente? Me someto. Si yo la embarré. ¿Sí o no? Pero es que no es justo. ¿No es justo qué? Si estás violando una ley tienes que someterte. Y si eso te acarrea una infracción, pues tienes que asumir la consecuencia de tu infracción. Pero sales de noche, sin casco, sin papeles, y quieres que la autoridad te aplauda. O no pagas los impuestos y cuando viene la ley, entonces quieres que la autoridad te aplauda. Y lo mismo en el hogar. Hay reglas, hay mandamientos que hay que respetar, niños, hijos. Y cuando se viola lo que papá ha ordenado, mamá ha ordenado, ¿qué viene? Castigo, ¿sí o no? O en la iglesia, hay una regla, se viola, sanción. ¿O no? O aplauso. Las autoridades han sido puestas por Dios. Nuestros padres son la primera autoridad que conocemos. Por lo tanto, debo someterme a Él. Porque si me someto a mi papá y le obedezco, estoy obedeciendo a Dios. Si le desobedezco, estoy siendo rebelde. No solo con mi papá, estoy siendo rebelde contra Dios. Pero es que mi papá no es justo lo que él me está pidiendo. No es justo que él no me dé permiso para volver al día siguiente. Es que ¿quién determina lo que es justo? ¿Tú? No, lo justo es que tú obedezcas a tu papá. Él es tu papá. Él representa a Dios en la familia. Él es el representante de Dios en la casa. Debes obedecer. Es que no estoy de acuerdo. No es que Dios aquí no pregunta: hijo, obedece a tu papá si estás de acuerdo, si te parece bien. No, obedécelo. Lo contrario a ello es rebeldía, y la palabra dice: acarrean condenación para sí mismos. Porque la gente rebelde, ¿cómo termina? En el cielo. No. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Así era el pueblo de Israel. Rebeldes contra la palabra de Dios. ¿Cómo terminaron? Y David era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, porque era un hombre dócil. No era un hombre perfecto, pero un hombre dócil, es decir, sensible a la voz y a la reprensión de Dios. Y cuando Dios lo disciplinó, el hombre dijo: bueno, Señor. Se enfermó el niño que había tenido ilícitamente con Betsabé, y él no se puso a pelear con Dios ni a reclamarle, no. Le rogó a Dios que lo sanara, oró por él, ayunó, y cuando el niño murió, él dijo: bueno, ya lo que fue, ya murió. Dios no quiso hacerlo, no quiso dármelo. Se sometió a la voluntad de Dios. Sublime gracia del Señor.